enfrentamiento se produjo, nueva vez de las muchas veces que ha sucedido, entre médicos y policías mientras los profesionales de la salud protestaban frente al Palacio Nacional por incumplimiento del gobierno al sector. Sobre este altercado y las razones de las protestas vamos a conversar con el doctor especializado en cardiología y presidente del movimiento Patria para Todos, Fulgencio Severino. Doctor, buenas tardes, bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Gracias, buenas tardes, Miralba Pinsky. Para mí siempre un honor compartir con usted y el gran jefe que de él. Bueno, el marqués de Toscana está de viaje ahora por New Jersey. Ah, pero es que no, siempre vive viajando. Sí, sí, los marqueses hacen eso. Doctor, ¿cuáles son las expectativas del colegio médico y cuáles son las posibilidades que ofrece el gobierno? Porque hay un desencuentro entre una cosa y la otra. Bueno, fíjate, vamos a ver esto en dos contextos. El primero, el colegio venía con conversaciones directas con el presidente de la República de manera directa. Se puede decir que las conversaciones eran directamente con el presidente de la República, que había una fluidez en las relaciones de manera fácil entre el presidente del Colegio Médico con el presidente el presidente de la República. Y ahí se estaban debatiendo varios temas que eran parte del acuerdo que se hizo en la anterior gestión del Colegio Médico y en la que yo participé. Esos temas que se estaban debatiendo era la sustitución de los médicos que se habían nombrado, que se habían pensionado, que eran desde el último gobierno hasta esta fecha llevamos más de 3,000 médicos. Y esto había creado una situación de sobrecarga de trabajo en muchos centros, de ausencia de especialistas en otros, y se había calculado que aproximadamente unos 1,000 médicos, en el sondeo que hizo el colegio, en los 200 centros de salud que hay en el país, y se había discutido con el presidente de la República. Él había planteado la disposición de que de esos 1,000, el colegio pudiera tener acceso a unos 800 y que el presidente, las autoridades pudieran manejar unos 200 de manera extra. El colegio no se opuso a eso. Sin embargo, lo único que hasta la fecha ha ocurrido es que solo se nombra tímidamente y hay que llevar hasta carta de partido para que, cosa que teníamos siglos que no lo veíamos en el sector salud, de que había que llevar una carta del partido de gobierno para nombrar un médico en un centro de salud. Ese es un tema que se estaba debatiendo. El segundo tema... ¿Cómo? Repítame eso, que a ver si yo entendí bien. Que las autoridades de salud actualmente, eso persiste en todo el territorio nacional, para un médico ser nombrado, tiene que llevar la carta del partido de gobierno, porque si no, no lo nombran. ¿Cómo así? Así de... Espere. ¿Esto sucedía antes? Bueno, hubo una época en que sí ocurrió, pero te puedo decir que yo no recuerdo la última vez que nosotros volvimos a vivir esa situación. Lo que quería establecer es que haya o no haya un patrón político para este tipo de acciones, donde sea que se haya hecho, donde sea que se haga, es reprochable, es despreciable. Así es. Eso es lo único que el gobierno ha venido haciendo, nombrando como un colador a alguna persona vinculada con el partido de gobierno. Nosotros como colegio médico, la necesidad del hospital no importa de qué partido sea. No es que nos oponemos a que sea del partido de gobierno, porque lo que le interesa es que... Pero creo que la premisa más importante es que sea una persona capacitada y preparada para hacer el trabajo. Nosotros sobre esa base defendemos que sea por concurso. Nosotros defendemos que sea un concurso de oposición y los que tengan mayores requisitos, cumplan con los requisitos, sean los que ocupen la posición. Entonces, ese es un tema. El segundo tema era el de las pensiones. Se había pactado entrando el presidente de la República muy temprano con la anterior gestión del Colegio Médico que encabezaba Waldo Suero, en la que yo también estuve en esas discusiones del reajuste.
de que los médicos se iban a pensionar con la ley 414-98, porque eso era lo que habíamos pactado, porque hay una ley, porque la propia Seguridad Social, nosotros logramos que el artículo 38 estableciera que los trabajadores del sector público se iban a pensionar a través del fondo del Estado. Eso se fue violando, el gobierno trajo muchos médicos que están en el sector privado. ¿Y qué pasó con eso? Que simple y llanamente un médico le llega el momento de pensionarse y en Hacienda lo mandan a la DIDA. La DIDA le pone obstáculos, es decir, la DIDA lo primero que le dice es que si no tiene 45 años, antes de haber iniciado en el 2003 el nuevo fondo de pensiones privado, entonces no acceden para que el fondo de pensiones del Estado que dirige Hacienda le entregue la pensión a ese médico. Entonces esos médicos viven en el aire, a pesar de haber pactado con el presidente de la República que lo que se iba a hacer, que se pensionaría de acuerdo a la ley 414, que está contenida para respetar en la ley 87-01, y que Hacienda iba a reclamar para que la AFP le devolviera su dinero. Hay otro problemita ahí que no estaba en el debate, que han ido surgiendo. Ustedes no se imaginan cuántos problemas que tenemos. Un médico, por ejemplo, paga dos fondos. ¿Cómo se soluciona? Exacto, eso es lo que yo le iba a decir. Por ejemplo, está el médico que trabaja en el sector privado, que evidentemente tiene que hacer su cotización por su lado para su pensión, si la quiere tener, como un empresario privado, y luego ese mismo médico trabaja en el sector público y por ahí le tendría que tocar una pensión. Pero dos no. Sí, o eso no va en contra de la ley, que puedas no, la ley dice que tú tienes tantas pensiones como fondo tú pagues, porque es un fondo de tu trabajo que tú pagas. Eso no. El privado sí, pero público no. No, el público es un plan tuyo, porque tú lo pagas, porque tú eres empleado público. Pero si tú trabajas en el sector privado, la propia ley establece que si tú pagas 3 fondos, en Estados Unidos, por ejemplo, tú pagas el Social Security, si tiene una unión, tiene 2 pensiones. Si tú pagas el plan de pensiones, a ti te toca una pensión, porque la pensión no te la regalan, tú la pagas. Es decir, no es que el gobierno está regalándole pensiones a los trabajadores, es que los trabajadores, o sea con su empleador, no importa que sea público o privado, y el trabajador y la trabajadora pagan un fondo de pensiones, y si paga 2, tiene 2 pensiones, si paga 3, tiene 3. En países, por ejemplo, como España, le ponen un tope a la pensión, pero si tú tienes fondos de pensiones separados, tú puedes tener más de uno. Eso se da en toda parte del mundo. Ustedes recuerdan los multipilares. Tú tienes una pensión básica y a partir de ahí tú tienes otra pensión si tú la pagas. O sea que eso es otro tema que está pendiente de discusión. Ahora, la lucha actual es una lucha de otra dimensión. Es una lucha por el tema de la situación hospitalaria, que como ustedes se habrán informado, empieza en el Hospital Salvador Begotier, que se puede decir que es el hospital más importante del sector público, porque tiene 27 programas de formación de médicos especialistas, tiene 250 camas, tiene todos los servicios que puede tener un hospital, todos sin excepción, pero sus capacidades han ido mermando hasta llegar a un nivel de crisis como el actual, que se hizo insostenible. Eso hizo que el Gautier iniciara un proceso de lucha en la que el colegio hace una semana, 2 semanas, decidió convocar a todos los presidentes provinciales que tiene el colegio. El colegio funciona a través de filiales en cada provincia. ¿Y cuál fue la conclusión? Que la situación del Gautier era similar en los 200 hospitales que tiene el Servicio Nacional de Salud. De ahí que se decidió que lo que había empezado en el Gautier se generalizara y que se obligara a que el gobierno invirtiera más recursos en los hospitales para mejorar la atención. Ese es un tema que es la que mueve la lucha del colegio médico ahora. Y el segundo tema es las pretensiones del gobierno de colocar un famoso voluntariado que, tal como dice el decreto, va a acompañar, va a fiscalizar, va a supervisar la gestión administrativa,
financiera, y ellos le llaman social. Cuando ustedes saben lo que significa social, ¿verdad? Es que ella es la que determinará si un paciente entra gratuito o no entra gratuito, porque esa es la única actividad social que tiene un centro de salud a través de los denominados departamentos de trabajo sociales, que determinan cuál es la capacidad económica de esa persona para saber si paga más o paga menos. El colegio decidió oponerse a los voluntariados porque era un voluntariado que asumía la función del Servicio Nacional de Salud. Es decir, en vez del director estar bajo la supervisión y la jurisdicción del Servicio Nacional de Salud, ahora pasaba a estar bajo la influencia de un voluntariado que tenía capacidades extraordinariamente elevadas y que para nosotros es una especie de privatización. De tal manera que le concluyo diciendo que las dos principales demandas del Colegio Médico es cero voluntariado y segundo, mayor inversión en los hospitales públicos. Yo lo del voluntariado doctor, yo lo del voluntariado no lo termino de entender. ¿Qué injerencia pueden tener y hasta qué punto es necesario? O sea, ¿qué función cumple un voluntariado? Primero, para ver si yo lo entiendo. Pero bueno, si usted me pregunta a mí, le digo que uno siempre parte, como partimos en medicina, de lo que son las experiencias, o sea, quienes gobiernan en los sitios que hay voluntariado. Este es un modelo muy americano. Usted, por ejemplo, va a la Cleveland Clinic y todo lo decide el voluntariado o la fundación de Cleveland Clinic, no lo decide el director. Desde quién rota, cuánto hay que pagar para rotar, uno tiene experiencia de todo lo que eso significa. El otro elemento era que el voluntariado era un grupo de personas que tenían conflictos de intereses porque ellos tenían empresas vinculadas con el sector salud y entonces tenían intereses muy particulares para como lograr que parte de lo que el hospital comprara pues se pudiera inclinar hacia ellos, sin que, como ustedes saben, nosotros no tenemos injerencia de a quién se le compra o a quién no se le compra. Pero lo que quiero señalarle es que hay suficientes datos que hacen pensar que este voluntariado tenía injerencia financiera, tenía injerencia de compra, porque está explícito en el decreto, tenía injerencia de gestión de recursos humanos, entonces particularmente era la superestructura que estaba por encima del director del hospital, y nosotros dijimos que en esas condiciones era ponerle mayor traba para que los pacientes que no tienen ningún tipo de recursos pudieran acceder a los servicios hospitalarios. De tal manera que nosotros en eso somos muy categóricos, es una demanda muy explícita, que se había discutido con el presidente de la República en una reunión que tuvo el Colegio Médico con el parte de la comunidad del Padre Villini y algunos sectores del área de la salud, como enfermería, en la que se le fue categórico al presidente de la República que no estábamos de acuerdo con ese patronato, con ese voluntariado, por la característica que los hospitales tienen su propio mecanismo de tener lo que se llaman mecanismos de vigilancia que se pueden colocar, pero bajo ninguna circunstancia para ¿Cómo funcionan los otros hospitales? Bueno, es que eso se ha ido creando en casi todo. Actualmente lo que funciona es un director del hospital, un administrador, tienen un auditor de la Contraloría, aparte de la contabilidad y la auditoría interna que tiene, porque el hospital tiene un auditor interno y la Contraloría funciona como si fuera una auditora externa, que persisten en todos los hospitales. Por lo menos en el Gautier eso existe con normalidad de hace tiempo. Yo nunca recuerdo desde el 89 que estoy en el Gautier que eso alguna vez no ha estado.